La caña aquí en Tecomán tuvo un auge de hace unos 5 años, 6 años a la fecha. Entonces, pues antes no se tomaba en cuenta porque había otros frutales o sobre todo frutales en esta zona que son limón mexicano, banano o plátano como lo conocemos nosotros y papaya. Entonces, cuando hubo la problemática del HLB con el limón mexicano, empezó la migración de cultivo y lo que más se podía retomar era caña de azúcar. ¿Por qué? Porque requería una inversión menor y había refaccionamiento, o sea, el ingenio de quesería les proporciona el manejo de herbicidas, les financia fertilizante, asesoría técnica, obviamente a cosecha se hacen cuentas, ¿no? Pero entonces se decían, bueno, pues si yo nomás tengo que firmar y decir que aquí está mi predio, pues entonces quito el limón, que ya no produce y meto caña. La caña de azúcar en sí, pues también les digo, vino un auge porque se empezó a distribuir la producción a otro tipo de fines, como la producción de energía eléctrica y el biodiesel. Y pues como somos el país con el primer lugar en niños de sobrepeso, el segundo en adultos, pues tomamos mucho refresco. Entonces implica azúcar y pues, tenemos que producir azúcar. A nivel Latinoamérica, México es uno de los más importantes por su número de hectáreas y producción nacional. Entonces andamos como una media de 80 toneladas por hectárea y sobresalimos de las islas del Caribe, incluso Cuba, y en Guatemala pues ahí sí estamos abajo que ellos, están en 110. Y tenemos mucho por avanzar, pero de todas maneras la caña sigue como un cultivo todavía sostenible, incluso con el precio que se bajó como 40%. Hay productores que les sigue siendo negocio, como les comentaba el día de ayer. El secreto es aumentar el rendimiento. Entonces aquí en el área de Tecomán, en la costa, el rendimiento sí hay desde los 80 toneladas, lo más bajo, hasta 180. Incluso algunos cantan que llegaron a 200 toneladas por hectárea, lo cual es pues un récord. Y para las personas el impacto social y económico pues es lo que se les comentaba ayer, que se baja el número de jornales por hectárea drásticamente, incluso pueden ocuparse 5 personas por 20 hectáreas y pues ahí sí el problema influye mucho. Y pues en el caso, ahorita que van a encender la máquina, pues van a ver cómo funciona. En el norte del estado, como el terreno es más pedregoso y con muchas pendientes, utilizan la cosecha manual con un tipo machete que le dicen mocha. Es un machete que tiene una inclinación al final y pues ahí se avanza menos. Con la cosechadora pues depende del rendimiento, se va avanzando. Y se quedó la costumbre de quemar las cañas para poderlas cosechar. Incluso aquí pues se podría avanzar sin quemarlas. Muchas veces por los mucrones que tienen en los bordes, las hojas cerradas, para que la gente pase y coseche. No sé, algo que más que quieran abundar dentro del tema. Ojalá yo hubiera preguntas, pero miren, por ejemplo, lo de la quema, por ejemplo, la caña que dice el Inge, que pues, si es necesario, pues me imagino que por costumbre, porque además me imagino que la tradición de la caña de azúcar viene de otros lados, por lo que está diciendo el Inge, y asumo que soy ignorante en la región sobre el cultivo, ¿no? Pero algunas cosas generales de otras regiones cañeras del país, Morelos, por ejemplo, en Nayarit, en Sinaloa, por ejemplo, con cierto grado de tecnología también que es diferente, ¿no? Una innovación que podemos ver aquí que es poco probable que la veamos en otros lados, por ejemplo, es la cosecha mecanizada, lo cual con eso yo creo que nos damos por bien servidos, porque como dice el Inge también, no es cosa de voluntad o de querer o no, sino que hay ciertas condiciones tecnológicas que inducen a cierta tecnología, ¿no? Por ejemplo, allá, como dicen, hay lugares donde no se puede cosechar con máquina, tiene que ser a mano, lo cual implica nuevamente un aspecto que hemos venido manejando, bueno, al menos yo, de la importancia social de todo esto, ¿no? Yo alguna vez les comenté en el salón de la caña de azúcar, por ejemplo, en Morelos, que típicamente es una cosecha, aunque están las condiciones para cosecha mecanizada, se hace manual, porque utiliza una buena cantidad de mano de obra, gente que viene sobre todo del estado de Guerrero, ¿sí? Y como las migraciones regionales, por ejemplo, de Guerrero, Guerrero, Morelos, México, ¿no? Y México, Estados Unidos, ¿no? Por decir una trayectoria, ¿no? En cuanto al manejo, pues, o la utilización de la fuerza de trabajo que en todo el país anda de un lado para otro, ¿no? No es la excepción. Hay historias muy interesantes, les decía yo, con respecto a la caña, porque inclusive hasta los movimientos de los cortadores de caña, ¿no? Porque yo les dije también
que dentro de los trabajos agrícolas de los más ingratos que existen, yo creo que en la humanidad es la cosecha de caña de azúcar manual, ¿no? ¿Por qué? Pues imagínense, ahorita pues, está más o menos templado el ambiente, ¿no? Estamos en la sombra, los compas cosechando en el pleno sol y con esas condiciones, ¿no? De la caña quemada inclusive, aparte de la tiznadera que se llevan, es pesado, pues, ¿no? Pero ya en concreto, otra vez aterrizando nuevamente con respecto al cultivo, pues bueno, yo creo que podemos dejar algunas cuestiones muy técnicas que son, pues prácticamente podemos platicarlas en un salón que es, vamos, de la tecnología de cómo sembrar, ¿no? Lo que eso es común siempre, pues abrir los surcos, por ejemplo. Recuerden que el material de propagación de la caña pues, es vegetativo, son trozos de caña, que en una práctica que es obligada es trozar la caña para romper la dominancia apical, de tal manera que se garantice que cuando ustedes pongan una caña, todas las yemas que tiene, todas broten, porque si no brotarían solamente las por la dominancia apical, entonces serán las del extremo, digamos, entonces se troza. Ya de la forma de cómo se disponga la caña también en el suelo, en el surco, pues, tiene ciertas tecnologías y algunas muy regionales. Hay quien maneja, por ejemplo, en Morelos, el petatillo simple, es decir, una hilera sencilla, otra puede ser doble, garantizando de cierto modo el número de yemas que tengan que brotar. Recuerden también que ayer un caso parecido, sin que, bueno, guardando las diferencias con el plátano, por ejemplo, porque recuerden que es una plantación perenne, el plátano y la característica que pueden tener como algo similar en su manejo, que nada tiene que ver, insisto, porque una caña no se parece a un plátano, pero es, digamos, el manejo del cultivo, ¿no? ¿Por qué? Porque después va del rizoma subterráneo, una raíz, van a brotar los nuevos tallos, ¿verdad? Y de ahí la permanencia perenne de la plantación, ¿sí? Y ya cuánto dura una plantación de caña de azúcar, por ejemplo, pues también depende del manejo agronómico que se le dé, sobre todo nutrición y los cuidados al cultivo, ¿no? De tal manera que puede permanecer un cultivo en producción hasta cierto límite, mantenerlo y luego declinar su producción en rendimiento físico, el Inge de rendimientos de mínimo 80 toneladas, un máximo de 180 toneladas de caña, la materia, pues, materia vegetal, por decirle, ¿sí? Sin considerar hasta ahorita, que parece que sí se considera hoy en día, el contenido de azúcar, pues, ¿no? Es decir, no es solamente materia, ¿no? Tallos, sino hojas, sino que es tallos con azúcar, que es la industria azucarera, lo que requiere la materia prima, que es la caña que viene del campo, ¿no? Bueno, otra vez, regresando al cultivo, casi para una plantación nueva, pues se requieren, por ejemplo, ahí veo en la foto de ahí de las cañas de azúcar, parece más bien una piñata, ¿no? Con limones y con plátanos. Requiere, cuando se hace una plantación nueva de caña de azúcar, se requiere que la caña sea de plantilla, pues, es decir, la plantilla es la caña de la primera generación. Ustedes siembran caña y la primera es la plantilla. La cosecha, se cosecha la plantilla, la siguiente es la soca, la segunda cosecha, y puede haber tantas resocas como el cultivo lo pueda manifestar en cuanto a que tenga un rendimiento adecuado, ¿no? Es plantillas, socas, resocas, las que sean, ¿no? Y recuerden que desde que se planta la caña hasta que se cosecha igual puede pasar un año también, ¿no? Alrededor de 10, 11, 12 meses, dependiendo de la región, la variedad, el manejo del cultivo y las condiciones ambientales y varios factores, pues no es lo mismo de riego que temporal, aunque sea la misma variedad, ¿no? Y entonces ya está creo que están jalando nos acercamos, es más, podemos platicar ahí mismo con la caña de azúcar de un lado. ¿No, lejos?